En noviembre de 1930, el cazador Joe Lavelle halló la aldea inuit de Anjikuni vacía. Las fogatas seguían encendidas, las comidas sin terminar, pero sus habitantes habían desaparecido sin dejar huellas. La Real Policía Montada confirmó el abandono total y descubrió escenas aún más perturbadoras: tumbas abiertas y perros muertos de hambre. Sin señales de lucha ni evacuación, el caso sigue sin explicación oficial. Anjikuni permanece, hasta hoy, como un enigma helado en el corazón del norte canadiense. El invierno de 1930 cubría el norte de Canadá con una capa de hielo espesa y perpetua, donde el viento parecía arrastrar no solo la nieve, sino también el silencio de siglos. Joe Lavelle, un experimentado cazador y comerciante de pieles, acostumbrado a los rigores del desierto blanco, emprendía una de sus habituales travesías hacia las zonas más remotas del territorio de Nunavut. La necesidad de refugio lo condujo hacia el lago Anjikuni, un sitio donde, según su conocimiento, existía una pequeña comunidad inuit asentada desde hacía generaciones. Acostumbrado a encontrar hospitalidad entre los pobladores de estas regiones inhóspitas, Lavelle no anticipaba que su llegada hacia Anjikuni marcaría el inicio de uno de los misterios más desconcertantes de la historia reciente. Lo que encontró no fue lo esperado. A simple vista, la aldea parecía intacta. Las chozas de piedra y piel seguían en pie. Las herramientas de caza reposaban junto a las entradas, y del interior de algunas cabañas aún emanaba un tibio aroma a madera quemada. No había señales de destrucción ni de saqueo. Sin embargo, algo esencial faltaba. ¿Los habitantes? Ni un solo ser humano apareció a su paso. Entró en varias viviendas. En cada una, la escena era la misma. Fogatas todavía humeantes, comida a medio preparar sobre ollas ennegrecidas, prendas de abrigo colgadas como si en cualquier momento alguien fuera a regresar. Pero no había voces, no había pisadas recientes, no había vida. Lo que más perturbó a Lavelle no fue únicamente la ausencia de personas, sino la falta de cualquier indicio de salida. En un terreno como aquel, cubierto de nieve virgen, cualquier movimiento debería haber dejado un rastro. Trineos, botas, perros, todos debían haber imprimido su marca en la blancura circundante. Pero la nieve se mostraba inmóvil, intacta, como si una mano invisible hubiera borrado cualquier camino. Incluso los perros de trineo, animales vitales para la vida diaria en el Ártico, yacían muertos en sus amarres, algo inconcebible para un pueblo que dependía de ellos para sobrevivir. Superado el desconcierto inicial, Lavelle comprendió que no podía quedarse. Movido por una mezcla de responsabilidad y un instinto apremiante de peligro, se dirigió con urgencia al puesto de telégrafo más cercano, distante varios kilómetros. La travesía fue dura, el viento cortante, la temperatura mortal y, sobre todo, la creciente sensación de ser observado desde la vastedad blanca, como si el mismo paisaje hubiera cobrado vida para acecharlo. Según narraría más tarde, mientras avanzaba sobre el hielo, vio en el cielo nocturno una luz extraña, una especie de fulgor distante que no se comportaba como las conocidas auroras boreales. Sin detenerse a comprobar su origen, aceleró su paso. Al llegar, exhausto, a la estación de telégrafo, Lavelle logró transmitir su mensaje a las autoridades. Una aldea entera había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, mientras el telégrafo chisporroteaba en la inmensidad helada, el misterio de Anjikuni comenzaba su lento descenso hacia el reino de lo inexplicable. Cuando la Real Policía Montada del Canadá, RCMP, recibió el informe de Joe Lavelle, la incredulidad fue la primera respuesta natural.
Acostumbrados a las exageraciones propias de los comerciantes aislados y a los rumores nacidos en la inmensidad blanca, los oficiales inicialmente consideraron que se trataba de un malentendido o de una exageración alimentada por el miedo y la soledad. Sin embargo, la descripción detallada, el estado de alteración evidente de Labelle y, sobre todo, su reputación como un trampero experimentado y equilibrado, los obligaron a tomar el asunto con seriedad. En cuestión de horas, una patrulla fue organizada para dirigirse al lago Anjikuni, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y del riesgo inherente a una expedición de esa naturaleza. El trayecto hacia la aldea no ofreció señales anticipadas del misterio. Solo cuando los agentes cruzaron el último tramo congelado y comenzaron a divisar las estructuras semiocultas por la ventisca, la inquietud empezó a calar entre ellos. Al igual que Labelle, encontraron la aldea desierta pero intacta. Los hogares de piedra seguían erguidos, las pertenencias personales abandonadas, como si sus dueños hubieran dejado todo de manera precipitada. En los fuegos apagados, la ceniza aún retenía el calor residual, indicando que no había pasado mucho tiempo desde que la aldea estaba habitada. Sin embargo, ni un solo sonido humano surgía entre las cabañas heladas. Los agentes exploraron meticulosamente cada choza, registrando el orden anómalo de los interiores. Comidas abandonadas a medio consumir, rifles apoyados en las paredes, ropa gruesa de invierno aún colgada en las entradas. Nada parecía haber sido tomado o robado. Peor aún, en el pequeño cementerio comunitario, los oficiales hallaron una escena aún más desconcertante. Varias tumbas habían sido abiertas. Las piedras que marcaban los enterramientos yacían desplazadas o rotas, y los restos humanos, antaño protegidos por la tierra congelada, habían desaparecido sin dejar vestigios. No había señales de excavaciones recientes, como sería de esperar en un suelo helado, ni huellas que indicaran quién o qué había profanado esos lugares de descanso. La investigación continuó en torno a los trineos y los perros que la comunidad usaba para su supervivencia diaria. Allí encontraron un espectáculo aún más inquietante. 7 u 8 perros muertos, aún atados a sus arneses, muertos de hambre, congelados y rígidos. Para los oficiales canadienses, habituados a la cultura inuit, aquello era una señal perturbadora. Los esquimales consideraban a sus perros vitales, casi como extensiones de sí mismos. Abandonarlos equivalía a una sentencia de muerte. ¿Qué clase de urgencia o terror pudo haberlos forzado a tal extremo? Mientras inspeccionaban los alrededores, buscando señales de una posible migración o ataque, un hecho agravó aún más el enigma. No había huellas en la nieve que condujeran fuera de la aldea. Ni rastros de trineos, ni senderos de personas a pie. Solo una extensión inmaculada de hielo y polvo de nieve, como si el viento, de manera improbable, hubiera borrado todo en cuestión de horas sin dejar marcas. Dentro del grupo de investigadores comenzaron a surgir teorías tentativas, una migración forzada por escasez de recursos, una catástrofe natural desconocida, incluso un ataque violento encubierto. Pero ninguna hipótesis resistía el examen más básico de la evidencia. No había signos de lucha, ni de evacuación organizada, ni de desastre natural inmediato. Algunos oficiales más supersticiosos, influenciados por el aislamiento y las leyendas locales, susurraron que los antiguos espíritus de la tierra podrían haber tenido algo que ver. La posibilidad, aunque rechazada oficialmente, no fue tan fácil de desechar en sus pensamientos mientras pasaban las noches frías vigilando el horizonte silencioso. Finalmente, después de varios días de inspección, la RCMP concluyó su reporte inicial clasificando el caso como investigación pendiente,
un término burocrático que enmascaraba su total desconcierto. Sin pruebas sólidas, sin testigos y sin cuerpos, no podían hacer más que retirarse, dejando tras ellos una aldea que parecía haber sido devorada por el hielo mismo. Mientras abandonaban Anji-Kuni, los trineos crujían sobre la nieve endurecida, llevándose consigo el peso de un misterio que, aún hoy, sigue congelado en el tiempo. El silencio que envolvía a la aldea de Anji-Kuni no solo dejó perplejos a los investigadores de la Real Policía Montada del Canadá, sino que también abrió un abanico de hipótesis que a lo largo de las décadas han tratado de explicar lo inexplicable. La naturaleza ordenada del abandono, la ausencia de huellas en la nieve, los cadáveres desaparecidos de las tumbas, los perros muertos de hambre y los relatos de luces anómalas en el cielo compusieron un rompecabezas sin solución. Desde las primeras semanas posteriores al hallazgo, comenzaron a circular teorías, unas más racionales, otras bordeando los límites de la imaginación humana. Cada intento de explicación parecía más un esfuerzo por llenar el vacío angustiante de la incertidumbre que una resolución basada en hechos concretos. Una de las primeras hipótesis fue la de una evacuación voluntaria, motivada por la escasez de recursos. Algunos sugerían que una caza infructuosa, combinada con el endurecimiento del invierno, podría haber obligado a la comunidad inuit a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones. Sin embargo, esta idea se enfrentaba a un obstáculo difícil de ignorar: la absoluta falta de huellas. En condiciones de congelación extrema, las marcas en la nieve perduran durante semanas, incluso meses. Además, la partida de toda una comunidad, incluidos ancianos, niños y perros, habría dejado un rastro evidente de trineos, pisadas y equipaje. Nada de eso existía en Anji-Kuni. Otra teoría planteaba la posibilidad de un ataque hostil por parte de otra tribu. Las historias de enfrentamientos entre grupos inuit, aunque no frecuentes en tiempos recientes, formaban parte del pasado remoto de la región. Quizás una disputa por territorios de caza o antiguas enemistades habían culminado en una incursión violenta. Sin embargo, nuevamente, la escena del crimen, si es que así podía llamarse, no correspondía a un ataque. No había signos de lucha, ni sangre, ni pertenencias saqueadas. Todo indicaba una salida súbita, pero no forzada en términos convencionales. Con el paso del tiempo, y alentadas por relatos cada vez más adornados, surgieron teorías más extremas. Una de las más persistentes fue la intervención de fuerzas sobrenaturales o incluso extraterrestres. Los reportes sobre luces inusuales en el cielo, coincidiendo con la época de la desaparición, fueron recogidos por ciertos investigadores y medios sensacionalistas. Se habló de auroras boreales inusualmente brillantes, de objetos metálicos suspendidos en el aire, de zumbidos extraños. Algunos especularon que la aldea completa podría haber sido víctima de una abducción masiva. Pero, en ausencia de pruebas físicas claras, esta teoría permaneció en el terreno de la especulación más pura, sin que la ciencia pudiera corroborarla ni refutarla de forma definitiva. Otros, menos inclinados a explicaciones fuera de lo natural, propusieron fenómenos geológicos o atmosféricos extremos. Quizás un terremoto subglacial, una grieta masiva en el hielo o un cambio súbito en la presión atmosférica generaron un pánico colectivo que obligó a la población a huir de manera desorganizada hacia una muerte segura en el hielo. Sin embargo, tampoco se encontraron restos de un fenómeno de tal magnitud en la zona, ni cadáveres dispersos en los alrededores. Por último, no se puede ignorar la explicación cultural e indígena: el castigo espiritual. Según las tradiciones inuit, los Tornarsuk,
Espíritus invisibles capaces de llevarse a los hombres sin dejar huella, podían actuar si una comunidad rompía un tabú grave o deshonraba las fuerzas de la naturaleza. También se hablaba del Kalupalik, una criatura mítica que secuestraba a los humanos para llevarlos a reinos submarinos o helados. Estas explicaciones, aunque incomprensibles para una mente racional occidental, ofrecían a los inuit una manera de conceptualizar el horror inexplicable, de darle un sentido dentro de su cosmovisión milenaria. Cada hipótesis planteada, lejos de acercar una respuesta definitiva, añadía nuevas capas de misterio. Los documentos existentes, los testimonios de la época y las posteriores investigaciones solo lograban reforzar una idea. Lo ocurrido en Anjikuni escapaba a las explicaciones fáciles. Era un suceso que parecía resistirse a ser encajado dentro de las categorías normales de desaparición, desastre natural o crimen. Como un eco congelado en la tundra, el caso de Anjikuni persistía como una advertencia muda de que, en los rincones más remotos del planeta, aún existen vacíos que la razón humana no ha podido llenar. A medida que las décadas pasaron, la historia de la desaparición de Anjikuni se fue desdibujando en la bruma fría del tiempo, mezclándose con leyendas, exageraciones y silencios oficiales. Sin embargo, lejos de ser olvidada, la aldea vacía del lago Anjikuni se transformó en uno de los grandes misterios irresueltos de Norteamérica, una herida abierta entre la historia documentada y la memoria popular. Lo que realmente sucedió allí permanece fuera del alcance de la certeza, y esa ausencia de respuestas ha construido su propio legado. Un eco perpetuo de preguntas sin resolver, de vidas evaporadas en el hielo, de una comunidad borrada de la noche a la mañana. Desde los años 40 en adelante, el relato de Anjikuni fue recogido y popularizado en columnas de prensa, libros de fenómenos inexplicables y recopilaciones de misterios. Apareció en publicaciones como Ripley's Believe It or Not, en donde los detalles originales fueron a veces adornados, otras reinterpretados. Cada nueva versión incorporaba matices adicionales, luces más intensas, sonidos en el cielo, desapariciones de otros pueblos cercanos. El relato evolucionó, no como una verdad fija, sino como una fábula gélida que reflejaba más el desconcierto humano ante lo inexplicable que los hechos en sí mismos. La propia Real Policía Montada del Canadá, aunque inicialmente reconoció el incidente, con el paso del tiempo minimizó su relevancia o negó tener registros oficiales claros, lo que solo sirvió para avivar las sospechas y alimentar la imaginación colectiva. En el ámbito de la cultura inuit, la desaparición de Anjikuni dejó también su huella. Aunque para muchos ancianos la historia fue vista con recelo, algunos la interpretaron dentro de sus propios marcos espirituales. Para ellos, el mundo no es solo lo que se ve, es también lo que se respira, lo que susurra bajo el hielo, lo que camina invisible entre la nieve. Historias de comunidades arrebatadas, como castigo de los espíritus ancestrales o como advertencia contra el olvido de las tradiciones sagradas, se reactivaron entre las generaciones más viejas, reforzando un respeto reverente hacia las fuerzas que rigen los territorios helados. Así, Anjikuni no se convirtió solo en un misterio externo, sino en un recordatorio interno sobre la fragilidad humana ante lo desconocido. La falta de evidencia sólida ha sido, paradójicamente, el cemento que sostiene la persistencia del caso. No hay cuerpos, no hay huellas, no hay documentos definitivos, solo el paisaje inmutable del lago congelado y los vestigios de relatos transmitidos en voz baja. Esta carencia ha permitido que el misterio de Anjikuni permanezca suspendido entre dos mundos,
demasiado inverosímil para ser aceptado como hecho histórico, pero demasiado documentado para ser descartado como pura ficción. La desaparición resuena como una de esas grietas en la historia que la lógica no puede cerrar, como un espacio dejado a propósito para recordar que incluso en la era de la información hay lugares que no quieren revelar su verdad. Hoy, casi un siglo después, el lago Anjikuni sigue tan aislado y silencioso como entonces. Ningún monumento marca el sitio de la desaparición. Ninguna placa recuerda a los ausentes. El viento barre las llanuras heladas como lo ha hecho siempre, y en las noches más claras, bajo la pálida danza de las auroras boreales, quizás algún viajero todavía pueda imaginar las fogatas que una vez humeaban, las voces que se alzaban en canciones de caza, los pasos que resonaban sobre la nieve compacta. Todo eso desaparecido, sin despedidas, sin rastros, como si la tierra misma hubiera reclamado a sus hijos en un acto de olvido ritual. Anjikuni es, en última instancia, un espejo silencioso para nuestra necesidad de entender y para nuestra incapacidad de aceptar el vacío. Es una pregunta formulada en un idioma que quizás ya no sepamos interpretar. Y mientras el hielo siga cubriendo el lago, mientras las estrellas sigan temblando en el cielo ártico, el misterio seguirá allí, no como una historia de terror explícito, sino como un susurro persistente que recuerda que en los rincones más remotos del mundo, la historia humana aún guarda espacios para lo inexplicable.